Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Luis León, ecuatoriano, licenciado en Economía de la Universidad de Loja, entusiasta del blockchain y emprendedor con propósito y CEO y fundador de Libertum Project. Libertum es una plataforma de DeFi, finanzas descentralizadas, en donde buscan ayudar utilizando las ventajas de las tecnologías asociadas al blockchain. Hablamos en esta conversación sobre lo que significa emprender cuando ves una oportunidad pero no estás en tu zona de confort. Él recalcó la importancia de hacer contactos con las personas indicadas, las alianzas dentro del mundo DeFi y el tránsito que se debe hacer para obtener financiamiento. Además, nos contó sobre cómo crear una comunidad fuerte y comunicar tu mensaje son clave para una startup en formación. Vamos a conocer a Luis. Estamos en la segunda temporada de Nivel C Podcast. Hoy estamos con Luis León, founder y CEO de Libertum Project. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy. Chévere, hoy vamos a hablar de finanzas descentralizadas, de Bitcoin y de cosas bien interesantes. Pero antes de entrar en tema, nos gustaría conocerte un poquito más y que nos digas en tus propias palabras, ¿quién es Luis? Bueno, una mezcla de muchas cosas, vamos a decir. Pero bueno, inicialmente para la gente que no me conozca, soy CEO y fundador de Libertum desde hace más de un año. Entre mis habilidades estrella está todo el tema creativo, UX UI, el tema de marketing, justamente conocer el cliente. Y obviamente todo esto lo apoyo desde la parte también de la teoría económica y un poco de teoría blockchain. Obviamente, como cada emprendedor, yo creo que una característica que tenemos todos en común es ser un poco un pulpo, estar en varias áreas de conocimiento, aunque esta no sea nuestro fuerte. Súper interesante. Y cuéntame, ¿cuándo empezaste el viaje de emprendimiento con Libertum? ¿Cómo empezó? Bueno, vamos a decir que empezó hace más de un año, o sea, siquiera unos dos, tres, y fue evolucionando. Mira, de hecho, estuve en una etapa mucho más de chavo, que estaba tipo emprendedor 360, analizando esas oportunidades de mercado. Y bueno, comencé un poco justamente como inicié en la parte de creación de video, foto, todo el tema creativo. Entonces digo, bueno, fuera bueno emprender dentro de esta área. Entonces, obviamente llega un punto que un emprendedor llega y dice, ¿cuál es el problema de mi cliente? Entonces, llego a los problemas de mi cliente en ese entonces y bueno, entiendo que esos problemas tienen un porqué. Entonces, me pregunto el porqué de esos problemas. Entonces, voy siguiendo esa cuerda de problemas y tanto que el emprendimiento fue variando desde creación de contenido o plataforma para creadores a parte de educación, a parte de comida rápida, o sea, para que veas que creo que hubo una divagación en cuanto a ideas y creo que lo podría llamar como lluvia de ideas muy rara. Eh, y bueno, concluimos que habían dos problemas grandes. O sea, como conclusión fueron el tema de la financiación y el tema del gobierno. En sí, ya que la financiación aquí en Latinoamérica es completamente, vamos a decir, un poco más difícil que en Europa o países del primer mundo donde hay mayor libertad, mayores índices de libertad en sí. Y bueno, iríamos hacia estas problemáticas en sí. Luego de eso, bueno, en esta etapa de Emprendedor 360, pasado creo que un año más o menos, pasamos directamente a una etapa donde justamente me encuentro con estas problemáticas directas que afectan directamente a mi familia, que es el tema de que justamente corrupción, mafia y tristemente gracias a eso perdimos todo nuestro patrimonio. Entonces, tuvimos que comenzar completamente desde cero, por decirlo así. Entonces ahí tú te das cuenta que es un poco difícil avanzar desde cero. Igualmente, ese periodo la pasamos bastante mal, tuvimos, o sea, completamente hasta yo, o sea, comenzamos todos a trabajar y tratar de
de subir en la escalera económica. Esa experiencia me ayudó muchísimo a cuadrar mucho las ideas y a decir, mira, si estas injusticias me pasan a mí y tengo, como se dice, algo para poder prosperar, o sea, aunque tenga que comenzar desde cero, tengo algo para desde dónde comenzar. Otras personas a veces no tienen absolutamente nada y a veces sufren este tipo de injusticias por parte del gobierno, mafias y otras cosas. Entonces, llega esa pregunta a mí y dice, no soy yo el único y mi caso no es el peor. Entonces, me imagino que hay personas que están en peor situación que yo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poderles ayudar? Entonces, ahí entra la respuesta que era, que ya se estaba comenzando ya a juntar, que era el tema del crear un banco o cooperativo, algo así. Entonces yo digo, bueno, me voy a poner a entender cómo funciona todo eso. Entonces, investigué, estudié, me comuniqué con muchísima gente del sector y entendí que esa tampoco no era la solución. En ese entonces conocí dos temas al mismo tiempo, que fue el liberalismo y blockchain. Estas dos ramas las estudié en conjunto y de hecho estas son el core using y la visión que tengo, que me generaron esta visión, estas dos ramas del entendimiento humano. Y gracias a eso ya pude decir, tengo que hacer una institución financiera dentro del blockchain. Y ahí justamente estaba el DeFi, finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Porque no dependen de un banco y puedes hacer lo que tu visión justamente te creo. Súper interesante. Entonces, al final, el punto cero fue que tú pudiste vivir todos estos obstáculos que se presentan en el sistema bancario tradicional, eh, y eso fue como la llama que encendió todo, ¿cierto? Ahora, dicho esto, terminar de fundar una empresa en finanzas descentralizadas o en fintech tiene que ser muy, muy difícil, y en Latinoamérica sobre todo, porque hay un gran gris en la legislación. Sí. Es muy difícil saber qué es legal o qué es no, y apenas el marco legal es que se está construyendo actualmente. Ahora, en este contexto, ¿qué hicieron para empezar a construir la idea y que se hiciera realidad? Cuéntame la historia de cuáles han sido los obstáculos y cuáles han sido los principales retos al momento de empezar a crear Libertum Project. Bueno, bueno, ¿cómo iniciamos más exactamente? Es estar yo con cero contactos en tema tecnológico, uno que otro contacto en la parte financiera, o sea, muy, muy simple. Entonces, a eso yo me junto, bueno, me dirijo hacia una institución que se llama el IEP, que es el Instituto de Economía Política Ecuatoriana, que justamente ellos son, bueno, conjunto de personas que suelen ser economistas, tratan de dar soluciones a problemáticas justamente del país mío, que es Ecuador. Entonces, me dirijo hacia ellos, trabajo junto a ellos por un tiempo, unos 3, 4 meses. Creo que más me ayudaron a ellos que yo viceversa, básicamente. Entonces, ahí es donde comienzo a poner pluma, decir, Libertum tiene que tener estas cosas. Entonces, o sea, todo en ese entonces era un pensamiento sobre el Libertum, qué podría ser. Pero llegando al IEP, cogí y comencé a redactar un paper ahí, que de hecho en la actualidad ahora es el white paper que explica todo el protocolo sobre qué es lo que quiero hacer con Libertum, o qué es lo que va a tener, o qué servicio va a tener y qué clientes va a tener. De ahí, después de esos 3, 4 meses, mi dirección fue directamente tratar de conseguir contactos o alguien que me pueda, como se dice, financiar en la etapa pre-seed. Entonces comenzó a hacer contactos por aquí y por allá y me doy cuenta después de que, bueno, personas que están dentro del tema de la innovación tecnológica, innovación financiera, me comienzan a platicar y comienzo a entender que creo que la mejor idea no es pedir inversión en ese punto, ya que sería como matar el proyecto prácticamente. Entonces, gracias a consejos y mentorías que pude conseguir así, comunicándome mediante LinkedIn en persona o amigos de un contacto, pude entender que el próximo paso era buscar un equipo directamente. En ese entonces, como digo, no tenía ningún contacto en la parte tecnológica, ni amistades, ni nada tecnológico. Entonces, hubo un señor que me dijo, en LinkedIn puedes encontrar mucha gente que está dentro de la misma rama. Y bueno, en ese entonces a mí me pareció
cosa imposible. O sea, ¿cómo puedo conseguir gente que quiera juntarse a esta idea, a esta visión, a este proyecto? Entonces me pareció una locura, hasta que, bueno, lo intenté, fue largo el proceso, pero encontré a personas que estaban interesadas en lo mismo que yo estaba haciendo justamente. Y gracias, creo que a LinkedIn, pude conseguir un equipo que me respaldara para iniciar este proyecto. De ahí, bueno, junto al equipo pudimos coger y hacer el roadmap pasando por UX UI, la parte técnica y todo el tema blockchain. Ujú. De hecho, en la web está muy, muy interesante, en la web de Libertum Project, que si no estoy mal es libertumproject.com. Está bien interesante el roadmap y es un roadmap incluso que le puede funcionar a cualquier persona con una empresa de DeFi o una persona con una empresa fintech. Y sobre todo si vas a hacer ICO, Initial Coin Offerings, está muy, muy interesante. Ustedes en este punto, ¿en qué parte están del roadmap? Nuestra etapa ahorita mismo es el tema de inversión, ya que estamos, por ejemplo, podemos identificarnos como que estamos en una etapa que es pre-seed y seed, si entendemos que seed es tener el producto mínimo viable y clientes. Nosotros actualmente no tenemos clientes, o sea, tenemos producto mínimo viable, pero no clientes por una política mía estricta, que es el tema de que, o sea, con los recursos que teníamos, porque ya lo hemos acabado todo, podíamos aspirar a crear una plataforma que ya, bueno, pudiera sostener clientes. El tema es, nadie te asegura la seguridad. Y de por sí eso lo tengo hiper estricto. O sea, yo puedo asumir, mi empresa y yo podemos asumir muchísimo riesgo, pero el cliente no. Eso es imperdonable para mí. Entonces la seguridad la tengo a nivel top uno, de que es proteger al cliente ante todo. Entonces, justamente, creo que eso fue el limitante o el punto quiebre donde digo, bueno, de aquí en adelante necesito inversión para poder terminar esos acentos en la parte blockchain y poder dar un producto mínimo viable suficiente para mi cliente para que pueda tener el máximo de seguridad en lo poco que tenemos hasta ahora. Ujú. Súper, súper. Ahora me explicas cómo funciona. Pero me gustaría, antes de hablar de eso, hablar un poquito del mercado y la solución exactamente para qué funciona. Es decir, a quién sirven, cuál es el problema que solucionan para sus clientes y qué resultado van a generar para ellos. Bueno, en cuanto al cliente, es muy extenso el tema del cliente, pero principalmente al momento de, bueno, dar el pitch inicial, siempre enfoco dos personas, porque al fin y al cabo el cliente es una dualidad. ¿Por qué digo eso? Porque en una etapa inicial del proyecto está muy enfocado el tema cripto, porque esa es la base del proyecto. Entonces, nos enfocamos a un cliente que sería el criptoinversor, si le llamo, porque es el inversor que conoce mucho el tema cripto, que está siempre en el tema blockchain y de ahí, o sea, está dentro del ecosistema. Entonces, no hay cosas que explicarle a ese cliente, como decir, por aquí se entra, por aquí puedes invertir, como lo puede hacer con una persona normal que no conoce mucho este entorno. Entonces, se puede llegar a una rama un poquito más avanzada y ofrecerles servicios un poco más complicados para el usuario común. Entonces, resolver la problemática como el tipo de las tasas de interés, los precios, el tema del tipo de cambio y justamente mayores oportunidades de inversión, porque eso es lo que están mayormente buscando. Y en la innovación directamente, porque innovación también en estos campos tecnológicos se traduce en dinero para el criptoinversor. Entonces, ese es el primer perfil a la que ahorita mismo estamos más enfocados en un inicio, porque eso nos da a nosotros la financiación necesaria para poder ir a crear ese mercado para el emprendedor, porque estamos hablando que el emprendedor a lo mejor puede conocer el blockchain, pero a lo mejor nunca ha tocado, ha usado algo de blockchain. Entonces, lo que necesitamos nosotros es sencillar a toda esta tecnología, hacerla más simple y entendible a cualquier tipo de persona. Entonces, más enfocado es el tema del emprendedor. La necesidad que tiene el emprendedor para financiarse, la necesidad que tiene el emprendedor para poder transformar su negocio completamente en digital en sí y obviamente tratarle de otorgándole esas libertades financieras que a lo mejor los gobiernos e instituciones no les dan, como por ejemplo puede ser en Argentina, Venezuela, que, bueno, pueden pedir más del 40% de tu trabajo, o sea, estamos hablando que de 7 días, 4 o 5 se te lleva el gobierno, entonces es una problemática importante a la que hay que resolver. Junto a esto,
la lista de cosas de clientes, por decirlo así, es amplia, ya que están los mineros, los negocios que quieren transformación digital, como dije, no tanto el emprendedor, sino que negocios ya consolidados, ya con cierta base de otros tipos de clientes, intercambio de monedas para el tema del mercado peer-to-peer, inversores institucionales y los bancarizados y los no bancarizados directamente. Y a ver si se puede ahí justamente hacer conexiones con una entidad bancaria que quiera o extender su portafolio o extender su rama de clientes para pues, una mejor integración financiera. Súper, súper interesante. Ahora te voy a preguntar un poquito sobre los servicios, porque tengo el white paper y en el white paper mencionas que los servicios es bastante completo, ¿no? Medio de pago, soporte de valor para ahorrar, compra y venta de cripto, es decir, un exchange. También puedes hacer inversiones, puedes conseguir inversiones, entonces está súper sólido y súper completo. Y lo que veo que es muy interesante es que esto está guiado con un gran motivo, que es la libertad. Construir libertad para los usuarios y poder democratizar un poquito el acceso a este tipo de tecnología. En este contexto, y si quieres me lo dices con tus propias palabras, ¿cómo va a funcionar Libertum Project? Y sé que va a depender mucho del tipo de usuario, ¿no? Pero el grueso de los usuarios, ¿cómo hacer su viaje? ¿Cómo funciona todo? ¿Cómo funciona todo en la parte técnica o cómo funciona todo en el tema de entendimiento de la tecnología? Sí, para el usuario, ¿cómo funciona? Bueno, el usuario, lo que tratamos nosotros de hacer con Libertum es tratar de hacer más sencilla la tecnología blockchain, con el fin de que justamente todo tipo de usuario pueda ingresar desde justamente una previsualización muy simple, es más que todo democratizarlo todo para la parte móvil inicialmente, porque eso es lo que comúnmente el usuario promedio puede interactuar fácilmente, sin que estar dentro de una computadora o cualquier otra cosa. Entonces, la primera cosa que puede haber el cliente es una versión móvil mucho más sencilla de la que puede ser el tema web. Entonces, primero, que sea muy amistosa la aplicación, eso es lo primero que ve el cliente. Luego de eso, es tratar de hacer un pequeño instructivo de qué es lo que está haciendo el cliente, sino tratar de esa pequeña educación, porque al fin y al cabo a lo mejor piensan que es directamente banco o de alguna institución bancaria y es que tratar de entender que al cliente que es una institución financiera descentralizada directamente. Entonces, tratar de hacerles entender qué es el blockchain, qué son las criptomonedas inicialmente, entonces introduciéndolo un poco sobre el concepto. Luego de eso, obviamente, lo primero que se encuentra es el tema de la primera compra cripto, porque lo que tratamos de fomentar es la adopción cripto, entonces es tratarles de introducir en este mercado que es cripto, y luego de eso poder ayudarles en el tema de pagos, entonces enviar a amigos, familiares, de forma fácil, y ahí viene el tema también de las remesas. Obviamente, como muchas plataformas que están dentro del blockchain, tratan de resolver esa problemática con el porcentaje de las remesas. Y luego de eso, que se hayan familiarizado con envío o recibo de pagos, podemos justamente ofrecerles esas opciones financieras. Obviamente las opciones financieras que a lo mejor al inicio se pueden ellos encontrar son pequeñas porque al fin y al cabo somos una institución financiera descentralizada y el objetivo es obviamente prestar sumas de dinero importantes para poder abrir un negocio, pero tampoco es de la noche a la mañana dar ese dinero. Entonces, el objetivo no es que nos ven como una plataforma de solamente préstamos para proyectos, sino que el objetivo es retener clientes para que lo usen en su día a día, hacer que los negocios lo usen en su día a día para la adopción misma de las criptomonedas. Y a eso, que si el cliente guste, puedes encontrar con financiaciones mucho más competitivas que lo que pueden dar los bancos de su propio país. Entonces, tratar de dar esa evolución. Está buenísimo. Y aquí en el white paper también hablas de las categorías de clientes y cada uno tiene, digamos, como que un resultado específico, pero sé que debe haber un perfil, y tú me lo podrás aclarar, que le saca el mayor provecho, le sacaría el mayor provecho a la plataforma. Es un emprendedor que está buscando financiamiento, ¿cierto? Sí, sí, por completo, porque es que el emprendedor en la economía, por ejemplo, mundial o como lo podemos ver, es el que genera trabajo, el que genera prosperidad. Y entonces, gracias a él, el dinero, por ejemplo, de un inversionista se está moviendo, está trabajando y gracias al emprendedor le está dando trabajos a varias personas y así básicamente se va moviendo el tema económico. Entonces, tanto para beneficios como para libertad, aunque para la libertad, sí
del país o del mundo o de las personas, el objetivo siempre es el emprendedor, tratar de impulsar al emprendedor para que genere esta prosperidad en este ecosistema. Buenísimo. Y ahorita hablamos un poquito más de Libertum y de los obstáculos que pudieran enfrentar a nivel Latinoamérica, por lo mismo que hablábamos de lo gris que es la legislación. Pero mientras, sí me gustaría saber un poquito de tu experiencia acerca del viaje del emprendedor. Normalmente tiende a ser cuesta arriba, es una montaña rusa, porque bueno, depende mucho de la solución que uno esté desarrollando, ¿no? Pero se necesitan inversores, hay veces que dicen que no, sencillamente dicen que no. Y eso es muy, muy común y las personas se tienden a desmoralizar. Ahora, te pregunto yo, ¿cuál ha sido el principal obstáculo, más allá de inversiones, ¿no? Sí, sí. Que has encontrado desarrollando Liberty Project? Creo que el principal obstáculo, al menos y aún más en esta tecnología tan innovadora, es el tema del talento. O sea, yo no puedo decir que soy un experto y creo que tampoco lo puede decir la gente que está ahorita mismo en el top uno como expertos de blockchain, porque blockchain está avanzando a cada segundo y a cada segundo esa gente que está en el top está estudiando, básicamente, está aprendiendo. Entonces es muy difícil seguirle el paso a estos gigantes, literalmente. Entonces blockchain está creciendo más rápido de lo que la gente puede aprender. Entonces, obviamente, a esta velocidad de innovación, también las legislaciones están mucho más atrasadas que las personas en sí que están aprendiendo en esto. Entonces, el talento es el mayor obstáculo que uno puede encontrar. Entonces, mayormente me enfoco o hago presión bastante en la parte de teoría económica para luego sí impulsar con el tema blockchain directamente. Entonces, el talento, por ejemplo, para programación es también fundamental y, por ejemplo, mi programación no es mi fuerte directamente. Entonces, encontrar una persona que esté dentro de esa rama específica de blockchain es muy difícil. Y encontrar el perfil que tenga, por ejemplo, que sepa manejar lenguajes como React, Java, Web3, perfil muy, muy específico, la verdad. Y que obviamente crea en tu proyecto, entonces comienza a haber mucho más filtros y comienza a ser más difícil encontrar una persona que esté a tu lado para poder tener su tema. Entonces, por ejemplo, puedo decir yo que tengo una carencia yo de problemas o tecnicismos dentro de esta rama, que es la programación justamente. Ok, súper interesante. Y actualmente, ¿cómo estás haciendo para reclutar equipo? Porque veo que tienen en Liberty Project ya un equipo más o menos establecido. Eh, es decir, ¿cómo garantizas, no podría decir garantizas, pero cómo te cercioras de que el talento que atraes es el mejor posible? Primero de todo, o sea, tenemos que ver que, por ejemplo, como startup, en la mayor parte de veces es muy atractivo para la gente, sí, poder entender que es, entonces, al momento que tú postulas un puesto de trabajo, a la gente le llama la atención. Entonces, mucha gente suele llegar a tratar de entender qué eres. Entonces, en eso se comienza pues a especificar cuál es el rol o cuál es la etapa de que está teniendo la startup para pues tampoco no dar falsas ilusiones, sino decir cómo están las cosas directamente y decir cuáles son las necesidades. Y luego de ser lo más realista posible, tratar de vender esa visión que tú tienes sobre Libertum y los objetivos que están a corto o mediano plazo accesibles a ti en sí. Entonces, le das todo el panorama completo y obviamente eso lo vas a hacer en mayor o menor medida, porque obviamente LinkedIn, por ejemplo, te da la posibilidad de enviar CVs en sí, el tema de, bueno, la información personal de cada persona, cuáles son sus habilidades, pero muchas veces yo creo que no solamente ese es un solo filtro, sino que tenemos que entender que también hay que conocer el tipo de persona que es y las habilidades blandas que tenga. Y encontrar mucha gente que a lo mejor no tenga el mejor CV y son increíbles personas, la verdad. O sea, literalmente a mí me tocó decirle, mejoren el CV porque literalmente quizás esa cosa te pueden perjudicar, pero en verdad los conocimientos que tiene esa persona son muy buenos, realmente muy buenos. Y bueno, ahí entra el tema de cómo lo retienes y eso es muy difícil. O sea, si eres una startup con recursos propios e ilimitados, pagar personal te sale hiper caro. Y más, por ejemplo, programadores. Los programadores son creo que la cosa más costosa que hay Súper, sí. y, y la cosa más difícil de conseguir en una startup, porque eh,
Por lo general no dan trabajo gratis, por decirlo así. Entonces todo el trabajo cuesta mucho. Por ejemplo, si comparas, por ejemplo, un ilustrador o alguien de la parte creativa, es mucho más fácil juntar a una persona creativa en tu equipo que juntar a un programador en tu equipo. Entonces hay esas diferencias. Y la retención sea lo más rápido posible como startup, porque el ánimo quizás pueda acompañar 3, 4 meses, pero después de esos 3, 4 meses el ánimo va cuesta abajo completamente. Y entonces ahí comienza a ser difícil el equipo, comienza a ser un poco más pesado. Ujú. Sí, es así, completamente de acuerdo. Ahora, hay otros obstáculos interesantes en el panorama en la región, sobre todo el de la adopción en Latinoamérica. Tú en tus investigaciones, ¿qué has visto? ¿Cuál es el estado o cuál es el pulso actualmente de la adopción de cripto en Latinoamérica? Básicamente el auge cripto es generado mayormente por las malas políticas monetarias de los países directamente. O sea, no por nada es referencia a Argentina, por ejemplo, de que haya mucha adopción cripto. Es porque la gente busca opciones directamente de cómo poder sobrevivir su día a día. O sea, cripto es una opción. Por ejemplo, yo he escuchado también personas, amigos que son mismos de Argentina, que hay gente que guarda latas de atún. O sea, vamos a eso, porque el peso de por sí vale menos que una lata de atún vacía. Vacía, ojo, lata de atún vacía. Y eso sirve para moneda de intercambio. Obviamente, supongo que la venderán por el material y con eso se consiguen parte de dólares. Pero es para darnos cuenta que el ser humano busca opciones diferentes para poder sobrevivir en su entorno. Sí, Dejando completamente. aparte el tema de las malas políticas monetarias, quizás el tema de directamente la libertad. Por ejemplo, en Latinoamérica podemos ver que es más difícil abrir una empresa que en Estados Unidos o Europa, que a lo mejor te demoras 2 días, un día máximo, o en el mismo día. De vuelta aquí en Latinoamérica podrá variar, 2 semanas, una semana, un mes. Eso depende mayormente de cada país, entonces la dificilidad. Y luego sí el tema de impuestos, directamente que bueno, limita a veces ciertos emprendimientos por completo. Sí, completamente. Ahora, ya volviendo a Libertum, sí me gustaría saber cómo funciona la plataforma, qué es lo que hace de la manera más sencilla posible. Sé que este tipo de protocolos tienden a ser complejos de explicar y a mí me gusta ponerle este ejercicio, porque la mayoría de las personas que entrevistamos son súper técnicas. Me gusta ponerle este ejercicio que es que mi hijo de 6 años le entienda. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona el protocolo Libertum? Y si quieres me hablas un poquito de la arquitectura y de cuáles son los planes para el futuro. Bueno, lo bueno de que no sea yo un personaje tech, porque no gusto clasificarme en el personaje tech, ya que para yo entender las cosas las digiero y las dejo tan sencillas para poderlas yo entender, pero aún así la gente que no está metida ahí, o sea, se sencilla hasta cierto punto, que sigue siendo difícil igual, Sí. entonces toca tratarla de sencillar aún más. Pero entre las cosas que hacemos nosotros es el tema del intercambio de criptomonedas en sí, que se llama swap. El swap sería en sí, por ejemplo, intercambiar un Bitcoin por un Ethereum. Entonces, hacer el cambio en automático. Eso no lo hago yo, sino que lo haría un contrato inteligente. Es un conjunto de palabras que dicen que estas serán las reglas para este tipo de cambio. Ahí pues dirá el costo que tiene cambiar estas dos monedas. Ese sería, como se dice, el principal atractor en la parte para el criptoinversor. Luego está el tema de justamente dar préstamos. Préstamo DeFi 2.0, que son el tema de otorgar préstamos para que un inversor pueda coger ese préstamo y poderlo invertir en otra plataforma, en otro exchange, para poder así conseguir beneficios. Por ejemplo, en Libertum podemos encontrar Bitcoin más barato, por ejemplo. Entonces el inversor va y compra ahí y va en otro exchange o otro cripto negocio, por decirlo así, y va y vende ese mismo Bitcoin, pero mucho más caro, porque a lo mejor hay una variante de 20, $30, por ejemplo. Entonces, en solamente esa transacción que pueden durar 5 o 10 minutos, el cripto inversor ha ganado $20, claro. Esta se hace con magnitudes mucho más grandes de dinero y obviamente no estamos hablando de $20, sino que pueden ser hasta miles por solamente pequeños cambios de precio en dos plataformas diferentes. Entonces, esos serían los préstamos de DeFi 2.0. Luego están los pools de liquidez, que son justamente donde, por ejemplo, el criptoinversor va y deposita su dinero en sí
para que pueda tener retorno. Sería como una póliza de inversión para los bancos, pero en el mundo DeFi. Y eso directamente lo manejaría la plataforma, dependiendo si es para staking o que está directamente invirtiendo en otros proyectos o emprendimientos, para dar así retornos a una rentabilidad X. Luego sí está el tema de préstamo con colateral real que estamos nosotros tratando de crear barra impulsar, y eso es directamente mediante los préstamos. Imaginarnos como que si fuéramos el banco, pero con una mejor tasa de interés. Y detrás de eso, en caso que uno no pague, tratar de generar, nosotros tenemos que generar un mercado secundario directamente para poder liquidar ese bien, para poder pagar ese préstamo, en caso de que no se llegue a pagar justamente. Entonces tenemos que, por ejemplo, vender la casa o vender el carro directamente para poder nosotros liquidar eso y poder devolvérselo al inversor, en caso de que no haya pago por parte del empresario o emprendedor. Entonces, es ese giro. Y se podría resumir así. Súper interesante y está bueno porque es bastante disruptor. Ahora yo pregunto, ¿qué otras plataformas existen más o menos con este esquema? En tu investigación, ¿quiénes son la competencia? En este esquema, bueno, para ser más específico, o sea, sobre la que nosotros estamos proporcionando, que es el tema, o sea, enfocando sobre nuestro producto diferenciador, es el tema de real estate y oro, básicamente. Okay. Hay muy pocas plataformas, si no hago mal, había una que se llama AMLO o ALO, bueno, por ahí va, que justamente era justamente un proyecto nórdico, que justamente, obviamente eso está hiper implementado al banco directamente, y lo que proporcionaban ellos era un medio de pago que estaba respaldado por una banca fraccionaria en oro directamente, algo así, pero fomentaba mucho el tema móvil en el sentido de que la gente usara pagos rápidos en móvil, y no era tanto para el tema tarjetas ni préstamos, solamente era para medio de pago, nada más. Y creo que un poco modernización de instituciones. Básicamente se enfocaba más en esa parte. De ahí, en la parte no de producto innovador, como tenemos nosotros, sino en la parte de DeFi, que podemos tener Binance, KuCoin, o sea, las típicas que ahora mismo están de moda, que se pueden escuchar rápidamente. Con eso, si digo ya Binance, ya nos damos todos una idea de lo que es. Entonces, yo creo que esos serían unos competidores. O las plataformas de Algorand, por ejemplo. No las quiero, o sea, no me gusta que se viera como competidores, sino como aliados, porque justamente como DeFi es muy beneficioso juntarse con estas plataformas que son de Change directamente, ya que ellos tienen programas que justamente ayudan a impulsar nuevos proyectos que están en esta parte del DeFi. Sí, Entonces, buenísimo. se les puede clasificar como socios barra sponsor para generar ese como embudo de tráfico de personas. O sea, suena raro, pero es el tráfico de visitas en sí. Claro, total, porque yo al final voy a poder conectar mi wallet donde esté. Entonces, Exactamente. está súper, súper interesante y me gusta y te pregunto es porque me da curiosidad, porque está muy completa la oferta. Ahora, en este proceso de crear la oferta de servicio de Libertum, me imagino que has tenido ayuda externa, dígase acompañamiento, mentorías, tal vez algún programa de aceleración o incubadora. Y si lo has tenido, ¿cuál ha sido? Entonces, y del 1 al 10, ¿qué valor le das? Bueno, antes de nada, de 1 a 10 sería, a ver, para un emprendedor que inició como yo, básicamente cero contactos, la mentoría o guía, es un 11 directamente, porque, o sea, no conoces el entorno y básicamente a lo mejor no conoces de todo la tecnología. Entonces es un 11 completamente. Tener a personas, o sea, cuando digo mentores no es a alguien que esté tras tuyo diciéndote, mira, esto es lo que tienes que hacer. No digo que no sea malo, sino que es muy difícil que siendo pequeño tengas a alguien que esté ahí 24/7 diciéndote esto es lo que tienes que hacer. Entonces, como digo, mi mentoría fue ir a diversas personas que estén en la rama de excelencia de innovación tecnológica, innovación financiera, y con pocas palabras que pudieran decirme, esto está haciendo bien o esto estás haciendo mal. Y claro, no todos son del todo claros. O sea, a buen entendedor creo que pocas palabras,
Entonces hay mucho también de tratar de sacar el jugo a estas palabras que dicen estas personas. Entonces la mentoría de guía es muy importante. De ahí para alguien que ya haya emprendido bastante, la mentoría de guía sería más para el tema de hacia dónde quieres que se dirija la tecnología y justamente pedir esa ayuda. En los dos casos es muy, muy importante. Sí, hablando de aceleradoras, justamente ahora mismo estamos esperando. De hecho, estamos acomodando una que otra cosa para poder aplicar a la aceleración de Algorand, que se llama Miami Algorand Tech, creo que se llama. Entonces, estamos ahorita a punto de entrar dentro de una aceleradora directamente. Y obviamente ellos nos ayudan completamente en el tema tecnológico, básicamente, más que legal. Súper. Aquí en mis anotaciones tengo también de que fueron aceptados en el programa concurso Volcano Startup en Guatemala 2022. ¿Me cuentas un poquito de eso y cuál va a ser la experiencia? Bueno, la experiencia increíble, o sea, mucha gente de muchos lugares y de muchas ramas del emprendimiento diferentes. Bueno, en sí el evento fue básicamente, lo encontré básicamente por estar buscando oportunidades de conseguir inversores y directamente vi que se podía postular a esta competencia barra evento y justamente resulta que en esta competencia había más de 500 empresas postulando y obviamente hubo su proceso de filtración y entre ellas nosotros fuimos entre los 50 que podían participar al concurso en sí. Entonces, dentro de todo el concurso hubo mucha gente, o sea, vamos a gente desde la banca, a gente que emprendía, por ejemplo, moda, diseño, a personas que estaban dentro de la parte de comida o que sean reciclables las cosas para darle una segunda vida, a personas que, o sea, en la parte médica, entonces muchas ramas. Fuimos aceptados, viajé a Guatemala justamente para participar, armé el stand, de hecho por ahí en LinkedIn subí una foto, no es la mejor foto porque justamente el tema era haber ido con mi CTO, justamente, pero por temas de visado, por el tema del visado venezolano, por ahí algunos problemillas con el tema de visado, entonces tristemente no pude asistir y tampoco tenía alguien que me asistiera con las fotos o algo así. Entonces, bueno, pidiendo un poco de favores por aquí y por allá, tomé una que otra foto y la verdad que, bueno, estuve yo ahí solo básicamente en el evento. Hubieron muchos speakers, armé mi stand, pasó muchísima gente a preguntar qué es lo que era Libertum, qué es lo que hacíamos, inversores privados pues pasaron tarjetas justamente porque estaban interesados directamente al proyecto, todos ellos a contactar, obviamente, algunos asesores legales, inclusive nos pasaron una tarjeta directamente, que eran asesores legales barra inversores. Entonces, es como decir un plus o un buen socio para tener en cuenta. Después de eso, bueno, obviamente tuvimos ese momento en el que pues tú sales a exponer tu proyecto, ese momento tipo estilo Shark Tank, pero más complejo y mucho más rápido. Creo que, vamos a decir que fue algo rápido, bastante rápido, porque o sea, en las especificaciones que se daban, 3 minutos de exposición. O sea, en 3 minutos dar el concepto de qué era Libertum. O sea, yo pasé una semana completa tratando de romperme el coco para compactar toda la información y que sea los puntos fuertes, porque bien me puedo tirar media hora hablando de Libertum y tratar de entender todos los conceptos que están atrás, pero 3 minutos. ¿Qué es Libertum? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Quién es nuestro cliente? O sea, muy rápido todo eso. Entonces fue bastante un gran reto. De ahí obviamente hubieron varias rondas de justamente estilo Shark Tank y bueno, ya supimos ya luego en la tarde que justamente no pasé justamente la ronda y o sea, dolió un poco, pero no tanto porque yo tengo al menos dentro de mi lema, no es lema, sino que hace tiempos cuando estaba en mi etapa de emprendedor 360, dije unas frases que eran tipo, espero fracasar lo suficiente para poder aprender más, ¿sabes? O sea, aprender de la mejor manera, porque al fin y al cabo cuando fracasas estás un paso más hacia lo que quieres conseguir. Entonces, cada vez que algo sale mal o cualquier cosa, mi pensamiento llega ahí, en ese momento, en ese instante que dije esas palabras. Entonces, básicamente, de lo que te podría doler más, creo que o sea, lo compacta tanto que creo que sientes un 20% de un 100, ¿sabes? Entonces,
básicamente vi el lado positivo, que mucha gente estuvo interesada en el proyecto. Y bueno, el día siguiente siguió el evento en sí, siguieron los otros participantes y directamente conocí muchísima gente que estaba en el tema blockchain ahí, que creo que si no, creo que estuvo también de sponsor Algorand directamente. Conocí al director de Algorand, conversaba, me dio unos muy buenos tips. Para decir que del mismo director de Algorand de Latinoamérica diga, donde estoy metido yo está difícil porque, o sea, tu empresa es ultra riesgosa en el sentido de que no que sea malo el proyecto, sino que es riesgosa por tres factores. Uno, eres una startup. Eso ya es factor de riesgo. Dos, la parte legal también es factor de riesgo como para invertir, porque tienes que pelear la parte legal directamente. Y tres, no sabemos hacia dónde va la tecnología, o sea, la tecnología del real estate, o sea, real estate con blockchain, porque aunque seamos nosotros parte financiera, tomamos mucho de la parte real estate, porque son préstamos con colateral real. Entonces, mucho de nuestro apoyo, peso, cae en el real estate. Entonces, blockchain dentro del real estate ahora mismo no está siendo analizado lo suficiente para decir, esto va a funcionar en el futuro. Entonces, tenemos la trifecta perfecta para ser difíciles de financiar. Y básicamente eso. Entonces, no que sea el proyecto malo, sino que tiene las características para ser una empresa muy riesgosa. Y en parte es bueno, porque lo bueno de que no se haya investigado todavía esa zona es que en los próximos años se va a explorar. Ya estás en camino a eso. Entonces estás en la punta de la innovación. Yo pensando que iba tarde a la innovación, y de hecho estoy adelantado a la innovación, a esperar el momento en el que se comience a comprobar que esa tecnología funcione o no. Y si funciona, bueno, salimos todos ganando. Sí, total. Y al final también, mientras más riesgo, mayor es el upside después. Entonces, puedes imaginarte los grandes réditos que esto surtirá. Ahora, hablemos un poquito en el punto que está. Me has comentado que están entre pre-seed y seed porque están desarrollando el punto en este momento. Y te pregunto, ¿tiene una relación con venture capitalists o con inversores ángel? ¿En qué punto están actualmente con desarrollo de producto y financiamiento? Ok, para ser más específicos ahora mismo, o sea, todo el tema de financiación lo he manejado de mi propio bolsillo completamente. Ahora mismo Son estoy en números bootstrap, sí. rojos. Estoy en números rojos, pero estamos bien en esa parte. De ahí ahora mismo la etapa en la que estamos bueno, está dividida en tres, cuatro partes que se van como si se... Hay tres, cuatro planes que tengo ahí puestos. Y en caso que falle uno, está el otro y así. Ahora, creo que el primordial ahora mismo es el tema de fondos de capital o directamente inversores que están, bueno, que pueden ser directamente socios de alguna manera o que pueden aportar no tanto el capital, sino que el capital del talento, básicamente, que conozcan la industria directamente para poder nosotros impulsarnos de la mejor manera. De ahí sí, yo creo que en la parte secundaria podremos buscar lo que son inversores ángeles directamente en caso que queremos avanzar a una etapa más seed, por ejemplo, yendo entre seed y grow, crecer un poquito más o pedir financiación para crecer un poquito más y poder aspirar a otra línea de inversión directamente, pero eso conlleva riesgo directamente. Y aceleradoras. Ahora mismo, o sea, el tema de aceleradoras la estoy llevando ahorita mismo a cabo simultáneamente. ¿Por qué? Porque primero de todo tienes que postular y, bueno, si te va bien, bien, y si te va mal, mal. Entonces ya tienes los otros procesos que están en camino. Entonces, igual, el tema de aceleradoras que te instruyan, te mejoren, te ayuden, y aparte de eso te abran a más contactos. Entonces, eso creo que lo tengo en tercera posición, pero corriendo. Entonces, básicamente eso. Y de ahí, bueno, personas específicas que ya están dentro de la industria y que a lo mejor tienen capital propio que posiblemente quieran invertir. Y de hecho ahora mismo estoy trabajando también en eso, porque a lo mejor si puedo conseguir que esa gente que es muy, muy, muy específica en el tema de economía y que también tienen posibilidades de que puedan invertir dentro del Liberty una cantidad suficiente para yo poder saltar directamente a la próxima línea de inversión, me da esa posibilidad. Entonces tengo dos, tres planes que están corriendo más o menos. Pero creo que
haciendo el ranking, creo que se pone al último ya el tema de inversor ángel, porque estando corriendo tres cosas al mismo tiempo, Ángel es el último, básicamente. Claro, total. Mira, y hay varias lecciones súper interesantes que sé que podemos extraer de la entrevista. Una de ellas es este transitar que has hecho buscando financiamiento. Otra de ellas es alrededor del crecimiento del producto y darlo a conocer. Y otra de ellas, que es la que quiero abordar justo en este momento, es acerca de crecimiento, porque sé que tienen varios planes para hacer crecer la plataforma. Incluso en el white paper hablan acerca del mercado y cuáles son las categorías de clientes y qué es lo que van a hacer exactamente para hacer crecer la plataforma. Sí nos gustaría que nos compartieras un poquito acerca de eso y cuáles son los planes, porque también el marketing y las ventas en proyectos de DeFi y de cripto y de Web 3.0, por un lado está en pañales, ¿no? Porque apenas es que están empezando a desarrollarse cosas súper interesantes alrededor de eso. Pero por otro lado, es súper diferente a lo que se tiende a hacer en un marketing convencional. En ese contexto, cuéntame qué es lo que estás planificando o cuál va a ser la estrategia para hacer crecer la cartera de clientes y los usuarios en Liberty. Bueno, en cuanto a marketing, sí, creo que diría que sí, porque tienes que hablarte de muchas herramientas. Pero entrando más a lo convencional, que directamente sería el tema de crear una comunidad fuerte, porque dentro a ciertos valores que tengo dentro de la empresa para medir el crecimiento es justamente el tema de entender cuáles son las necesidades o cuáles son las sugerencias directamente. Entonces, ahí entra el tema de la creación de una comunidad fuerte directamente. Entonces, eso nosotros nos da esa retroalimentación o esas problemáticas que tenemos que dar para poder crecer. Y es un grupo, vamos a decir, selecto directamente, porque es una comunidad. De ahí, pues obviamente ese es el primer objetivo. ¿Cómo interactúa la comunidad con tu producto? Luego sí, para el tema de marketing un poquito más afuera de la comunidad, es el tema de los socios estratégicos. Como te mencionaba, por ejemplo, tenemos Binance, que ellos tienen un programa justamente para implementar nuevas empresas o startups a su ecosistema. Y justamente es atraer clientes desde otras plataformas como lo pueden ser Binance. Y esto obviamente trae mucho tráfico y visualización. Y obviamente dependiendo cómo te lleves con Binance, porque por ahí me he encontrado que justamente los tratos que puedas tener con Binance pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, Terra Luna en su tiempo, que funcionaban, tenía un trato bastante favorable con Binance, básicamente. O sea, lo ponían en pool, stakes, y bueno, había mucha promoción sobre ellos respecto de que otras empresas o startups. Luego está el tema de influencer y marketing de contenido, que sería más enfocado al tema de asociarnos o tratar de financiar también a creadores de contenido para que pues eduquen a las personas, es decir, esto se está haciendo detrás de toda esta pantalla, básicamente, o justamente dar a conocer directamente crecer, pero no de la manera de como decir, hey, mira, aquí puedes ganar dinero, eso no es el objetivo, sino de que el objetivo es crear algo más, ¿cómo se dice?, con bases, con fundamentos, es decir, esto está funcionando, esto te permite ganar dinero de esta manera, porque se está haciendo estas cosas atrás. Y no es ser el típico anuncio de decir, bueno, aquí puedes ganar dinero fácil y rápido, aquí es todo lo contrario, aquí no es ni fácil ni rápido. Entonces, tratar de ser más claros en el tema de influencer marketing. Entonces, seleccionar ciertas personas que creen contenido educacional específicamente y obviamente publicitario y educacional. Luego, bueno, tratar de democratizar las herramientas financieras que gracias a la educación pueden estar creando los creadores de contenido, tratar de ser más fáciles estas herramientas financieras y que justamente una o varias personas puedan gestionar, crear sus propios pools, básicamente de inversión, por decirlo así, o sea, una institución bancaria o un emprendimiento que quiera dar sus acciones de su negocio para poder, no sé, dar rentabilidades o pues, ese negocio quiere crecer. O sea, esos son otros servicios o cosas que no, quizás no he implementado mucho en el white paper o en el pitch de venta, pero esas son cosas a futuro que tengo que, por ejemplo, un emprendimiento pueda tener, como decir, una bolsa de valores descentralizada directamente. Por ejemplo, al menos en mi país te piden 2 años y rentabilidades, básicamente. En Estados Unidos tú vas, abres una startup y puedes ya estar corriendo en la bolsa de valores directamente. Bueno, resumida más o menos, pero el concepto más o menos es ese. Entonces, tratar de que cualquier empresa pueda dar sus acciones y es ahí justamente donde entra la democratización
de las herramientas financieras, que cualquier persona puede hacer eso sin necesidad de una entidad directa. Y básicamente eso, básicamente tratar de darse a conocer por los mismos, por las mismas vías y tratar de que también los bancos se alíen a eso y que digan a sus clientes, miren, aquí hay un portafolio de alto riesgo quizás, pero existe esta otra opción, ¿sabes? Ser ese socio. Y justamente se trata también clientelas del banco y poder trabajar en conjunto. Genial, me encanta. Ahora, también del lado de dar a conocer la plataforma, se estila muchísimo y bueno, no solo en proyectos cripto, sino en proyectos de todo tipo, la utilización de un white paper, que tiende a ser como la piedra fundacional, un gran manifiesto. Dependiendo del white paper, ¿no? Hay unos que son muy técnicos, otros que son más idealistas o filosóficos, y Otra hay más otros de que, imagen. sí, y hay otros que resumen en esencia cuáles son los planes que van a hacer. Entonces, en este caso, ¿qué tanto te ha ayudado este white paper a ti y qué tantas oportunidades te ha traído? A ver, primero que todo, el white paper, como decimos, es un manifiesto que ya determina si tu proyecto es justamente un robo directo o que es un proyecto que en verdad tiene algún fin social o en sí, que sea una startup real. Porque mucho del DeFi y mucho del blockchain, justamente que pudimos ver en 2021, 2020, fue que como blockchain estaba creciendo, su auge, su magnificencia, muchos proyectos que salieron fraudes, robos, entonces todo se analizaba directamente o tú puedes confiar directamente en un white paper. ¿Por qué? Directamente el white paper decía, mira, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos pidiendo y esto es lo que se está dando al cliente. Entonces, por ejemplo, el tokenomics es algo fundamental. Si un emprendimiento lleva más del 60% del tokenomics o más del 50% del tokenomics, que es la cantidad de criptomonedas que se está emitiendo, lo tiene el proyecto, es un mal proyecto directamente. O sea, sin importar cualquier cosa que te estén vendiendo, es un mal proyecto. Porque ahí puede haber muchísima manipulación de los precios, muchísima manipulación del mercado y eso ya se convierte en un mal proyecto. Entonces, puede haber mucha especulación. Ahora, por ejemplo, en nuestro Tokenomics tenemos menos del 50% en cuanto a equipo, en cuanto a empresa. Eso trata de dar, ¿cómo se dice? Seguridad al cliente más que todo. Ahora, dejando de parte eso, el tema de que sí, tratar de explicar cómo funciona el protocolo, porque a lo mejor hay gente que es mucho más técnico o inversores que quieren entender qué es lo que estás ofreciendo detrás, o sea, la parte técnica, o qué procesos estás usando. Entonces ahí entra, por ejemplo, nosotros lo que usamos el tema del juego de 3 de 3 que es justamente para el tema de los bonos de ahorro, o sea, bonos de oro, quiere decir, bonos de oro directamente para la compra y venta y para que justamente no se los venda rápidamente. Eso es un método para que no todos decidan vender, porque si todos deciden vender, todos pierden. Entonces, la idea es tratar de dar esa estabilidad gracias a este juego de 3 de 3. También tenemos el tema de la quema, de la producción de criptomonedas, cómo la podemos controlar, las tasas de interés, cómo podemos liquidar todo el tema de gastos en sí o deudas que tenga el cliente y darle un contexto y obviamente explicar qué tecnología estás usando o dónde la vas a desplegar directamente. Y los servicios, clientes, trata de ser más específico completamente. Por ejemplo, hay proyectos ahora mismo, por ejemplo, hay un proyecto que está fundado en Panamá por indios, básicamente, y llegué a leer ese paper, estaba lleno de imágenes, o sea, nada técnico, es que ni siquiera utópico, ¿no? O sea, no te prometían ni la luna, sino que, o sea, y era un proyecto financiado por el gobierno directamente, entonces estamos hablando de que todo muy, muy raro ese white paper y la verdad que dentro de un white paper es donde te dice la verdad del proyecto. Sí, total. De hecho, yo diría que la influencia que tiene el protocolo Bitcoin fue gracias a ese white paper, porque es un white paper revolucionario, eh, proponiendo un nuevo esquema para la economía, y eso es lo más interesante. Ahora, ya casi estamos terminando la entrevista, Luis, y quería preguntarte ya sobre tu visión del mundo y sobre qué tú percibes de la vida. La primera pregunta de esta sección es acerca de lo que crees del éxito. Para Luis León, ¿qué es el éxito? Bueno, creo que es surfear el momento, mantenerse en movimiento y porque lo contrario al éxito sería el fracaso y el fracaso es no hacer nada o quedarse inmóvil ante las situaciones. Entonces,
con que tú siempre estés en movimiento por una causa para la sociedad que sea benéfica, siempre tendrás éxito, básicamente. Entonces, mantenerse en movimiento como de lugar. Total, y ayudar a las personas. Y en cuanto a motivación, ¿qué es lo que te enciende todas las mañanas al momento de conseguir resultados? ¿Qué es lo que me enciende todas las mañanas? Bueno, más que todo, ser perseverantes, más que todo, tener esa idea de libertad en mente, de que tratar de mejorar el mundo, tratar de aportar ese granito de arena para que el mundo sea un poco más libre y lleno de oportunidades directamente. Y si hay que categorizar qué es lo que me mueve, lo pondría en general, trabajo y instantáneo. En general sería la idea de la libertad, o sea, siempre tener ese ideal de libertad y poder crear oportunidades. Y al momento que me toca trabajar en algo específico es el tema de la música. O sea, yo soy mucho de que me motivo muchísimo por el tema de la música y últimamente, de hecho, descubrí una categoría, bueno, un género musical que se llama draft punk, creo que se llama, y es muy bueno, de hecho, lo aconsejo. Me motiva, o sea, de hecho, suelo ponerlo mucho en bucle y eso es muy motivante, al menos al momento de hacer trabajo, que a lo mejor son a veces tediosos o momentos que tengo que tener ese momento para pensar qué hacer de aquí en este mes, básicamente de esta semana, y el tema de momento instantáneo, momento. Por ejemplo, me toca ir a hablar en público o hacer ciertas cosas que a lo mejor no estoy acostumbrado, porque yo soy una persona muy, como se dice, introvertida quizás, al menos para romper el hielo. Entonces necesito como ese inflarme de motivación para poder ir a hacer algo que por lo general no hiciera. Pero de ahí, cuando ya cojo confianza con una persona, o sea, ya olvídate. Sí, Entonces, yo más que todo también es soy el así. inicio. Entonces, Buenísimo. creo que esos serían esos tres marcos para que me mueve la Está motivación. excelente. Y Súper, de hecho, hay súper. una más que creo que sería bueno dar, y esto lo escuché por una entrevista que dio Elon Musk, que le preguntaban justamente qué es lo que le motivan. Y lo más que decía justamente, no hay ninguna motivación. O sea, hago lo que hago porque se tiene que hacer y punto. Ya, o sea, literalmente es eso. Y si te pones a pensar, o sea, yo también lo hago porque existe una necesidad. Entonces, hay que hacerlo porque si el gobierno no lo hace, las personas directamente no lo hacen, hay que hacerlo. Y ya, o sea, eso es lo que hay que hacer. Entonces, me gustó mucho esa frase que también la tengo bastante en mente. Buenísimo, me Mm. encanta todo esto que estás compartiendo. Ahora la penúltima. Frente a los desafíos y las oportunidades que representa el blockchain y que representan las nuevas tecnologías de la web 2.0, ¿cuál es la visión que tienes para Libertum? Es decir, ¿en dónde van a estar dentro de 5 años? ¿Dónde vamos a estar dentro de 5 años? Complejo. Ya que hay muchas cosas, como se dice, muchos términos legales que tienes que pelear y una de esas está la posibilidad de decir, ya no existe el proyecto y a mí me ves tras barrotes. Muy feo eso. O sea, por un ideal. Pero para bien y para manera positiva, tratar de ser ya, o sea, no sobrevivir el diario, porque actualmente estamos sobreviviendo, o sea, tratando de impulsar nuestro proyecto, sino que ya estar consolidados directamente y poder tratar de entender a la gente cuáles son sus necesidades más en específico, no cometer esos errores que tienen los bancos, que es ver a la gente como números, porque la gente no son números, son personas con historia detrás, entonces tratar de entenderlas a cada uno de ellos y tratar de solucionar esas problemáticas más que todo. Entonces, una empresa que ya esté estable, que esté lo más legal posible y, y básicamente tratar de asociarse con la máxima cantidad de empresas para poder generar ese ecosistema de prosperidad. Buenísimo, me encanta Luis. Ahora la última entrevista. Primero te quiero agradecer muchísimo por compartir todo esto con nosotros. Sé que nos faltó tiempo para seguir hablando de Libertum, pero tal vez para la Perdón. próxima. La última pregunta es, ¿qué consejo le darías a otros fundadores que están en el mismo camino que tú, pero un poquito más atrás? Puede ser de otras industrias. ¿Qué consejo daría yo? Bueno, creo que el consejo más fundamental e importante quizás sea que salgan de su zona de confort, que se dirijan al camino quizás de mayor dificultad o mayor resistencia y que le hagan beneficio de la sociedad o de la humanidad directamente, que sean útiles para el mundo básicamente. Y que acepten esos fracasos o disoluciones como manera de que están más cerca de sus metas o de sus sueños a cumplir. Y,
Y bueno, que recuerden que si sus sueños son grandes es porque también su capacidad para lograrlos lo es. Y perseveren y luchen con todas sus ganas. Luis León, founder y CEO de Libertum Project. No, la próxima plataforma de DeFi, ¿cuándo vamos a salir, Luis? Yo espero que mitad del próximo año directamente. Pero proyecto el próximo Binance de Latinoamérica. Gracias, Luis, de verdad, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la oportunidad de poder compartir esta historia. Buenísimo.